gracias por recibirnos aquí en tu casa. La primera pregunta de rigor es si tú viste el material de Demoliendo el Muro, en qué momento y en qué contexto lo viste y qué opinión general tienes sobre eso, a partir de algún episodio o alguna imagen que te haya quedado como marcada de eso. Bueno, yo me enteré de Demoliendo el Muro cuando estaba trabajando en el archivo de la Marta Colvin y sabía que la Marta Colvin había dado una grabación al documental de Galás y de Ibelit. Y sabía que habían copias en el Museo de Bellas Artes. Y esto era el 2004-2005 y en ese tiempo no era accesible el material porque se encontraba en VHS. Y ellos no tenían un aparato para mostrar desde el monitor los videos en VHS. Y ocurre que el año 2006 se funda el Centro de Documentación y es ahí donde Gaspar Galás entrega unas copias a modo de donación de Demoliendo el Muro. Y yo llego a dirigir el Centro de Documentación en el 2010, por lo tanto, es ahí cuando yo recién veo Demoliendo el Muro por primera vez. Y cuando veo este programa, me impresiona, digamos, la cantidad de registros que tiene sobre los talleres de artistas, con las conversaciones que sostenían con los artistas, con los procesos de trabajos que se mostraron en sus talleres, y la dimensión también en la cual ellos plantearon, digamos, este documental dividido en distintos tipos de capítulos y dividido por temáticas que algunas eran sumamente tradicionales y muy conservadoras, que uno las puede entender también por el momento en que se encontraban, en plena dictadura, pero por otra parte, que es algo súper interesante, en donde mostraban principalmente a los artistas trabajando en sus talleres. Eso lo encuentro como notable. Y de hecho es algo sumamente importante hoy porque hay muy pocos registros de las obras de artistas de esa época. Y muchas veces ese mismo documental, los frames o los fotogramas son los que nos ayudan a poder obtener registros de lo que estaban realizando in situ los artistas en ese momento. Ya, o sea que para ti era un archivo, digamos, o sea, se te aparece como una suerte de archivo. Claro, para mí es como una pieza histórica, y también es un archivo bastante importante como de fuente, tanto de obra como de testimonio, de memoria, respecto a lo que estaban realizando los artistas en ese momento. Eh, Hay artistas de una generación que proviene de la generación de los años 50, como Gustavo Poblete, que es totalmente distinto a lo que uno podría ver respecto de Sami Benmayor, que estaba recién egresando de la universidad, por ejemplo. Entonces, el abanico de artistas que uno veía ahí, o que uno puede ver a través de Demoliendo el Muro, es sumamente amplio. A mí me da la sensación, viendo ese documental en estos tiempos, desde ahora, es que tenía mucho también de improvisación. O sea, creo que hay una manera de relacionarse con la televisión, de un aprendizaje de prueba y error, me parecía a mí, porque también no habían otras experiencias anteriores. Como te comentaba, anteriormente habían hecho un pequeño documental en inicios de los 80, pero nunca de este tipo de ambición, que involucraba viajes, que involucraba enfrentarse a condiciones de salir al extranjero, de volver, de no solamente hacer tomas al interior del museo, sino que también fuera del museo. Entonces creo que la envergadura de este proyecto también implicó, ¿cierto?, que tener una mayor esfuerzo y también un aprendizaje en cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces, eh, hablar como muchas veces en ese documental a mí lo que me falta son los criterios y en ese sentido por eso yo no podría hablar de una curaduría respecto digamos, este programa. No hay como unos criterios muy claros respecto de por qué están algunos de los artistas, por qué otros, por qué se le da mayor énfasis a algunos, por qué menor énfasis a otros. Eh, no sé, me parece que también estos sets televisivos en donde se encontraban sentados a veces algunos como en una conversación sumamente coloquial,
en donde había un diálogo. Luego aparecían a veces los artistas, a veces aparecían más bien ellos hablando sobre los artistas. Entonces, me da la sensación de que estaban buscando una combinatoria de formas de armar este programa. O sea, yo creo que en ese sentido realizaron unos gestos, sí, bastante riesgosos para la época. Eh, no solamente la entrevista a Balme, sino que también, por ejemplo, hay obras que evidentemente estaban hablando o estaban comentando sobre la dictadura, sobre la represión, sobre la muerte, sin embargo, no expresándola. O sea, están esos temas dando vuelta. Por ejemplo, cuando muestran la obra de Rosserbru, ¿ya? Y Rosserbru evidentemente recurre a su propia infancia para hablar sobre la muerte, sobre toda su historia. Entonces, y ella empieza a trabajar todo ese problema a partir de la dictadura, nuevamente. Entonces, ahí yo creo que se ven, pero eso no está explicitado. Se omite la información y uno también lo puede entender producto del contexto en que se encontraba. No, eso yo creo que es algo interesante de rescatar, sí, porque justamente creo que una de las cosas más interesantes que tiene el entorno artístico es el taller del artista. Entonces, un museo nunca va a poder mostrar eso, porque el museo muestra finalmente el resultado de todo un proceso artístico al interior de varios tiempos en donde está trabajando el artista. Entonces, lograr mostrar ese proceso, para mí creo que es algo como muy asertivo dentro de ese programa. Y también expandir los distintos formas. En ese tiempo también se hablaba más de la plástica, ¿no? Entonces, de la plástica y de las nuevas actos o gestos también que estaban ocurriendo en la calle. También hay que pensar si es que estaban mostrando Alcada, ¿cierto? Posteriormente, o todas las formas que estaban ocurriendo en la calle, también tiene que ver por un contexto político, en donde se gatillaron también ese tipo de actos artísticos. Entonces, me parece que eso fue un gesto también bastante novedoso, ¿sí? Y asertivo en términos de cómo lo presentaron. O sea, me parece, la verdad, sinceramente, lo que más me llama la atención siempre es la cortina como abre demoliendo el muro. O sea, yo creo que ahí está el gesto como televisivo, de este como zoom y no zoom y sale como una lengua del marco de un cuadro y entonces ahí aparece como un collage, una mezcla dentro del paisaje, del concepto de cuadro, del video. O sea, me parece que eso como que engloba un poco el concepto de lo que está ocurriendo y de cómo entran los medios. Me parece que eso es sumamente interesante. Y muy ochentero, o sea, como que marca un tipo de imagen visual de una época. Y en relación a mostrar la performance, por ejemplo, de Lepe, me parece que eh, sí, también es impresionante, o sea, que lo muestren en ese momento. Y también que muestren algunos videos, aunque yo creo que en esos también son fragmentos muy cortos y no creo que sean como el gran énfasis que le da Demoliendo el Muro. Me parece que Demoliendo el Muro tiene que ver más fuertemente con pintura y escultura. O sea, para mí son las artes más canónicas del arte, las que más se muestran, con un recorrido más bien cronológico y estilístico de cómo van generándose las distintas expresiones artísticas. O sea, ese es como el gran fuerte de Demoliendo el Muro. Bueno, es difícil dimensionar como de los 80 hasta ahora, como el cambio, pero sí uno podría decir que eh, hace 10 años atrás, que nos encontramos en el 2006, empezó el centro de documentación
Y yo creo que eso marca una conciencia respecto a que los documentos, los catálogos, los papeles, la folletería, los registros audiovisuales son importantes. Y eso empezó recientemente, muy recientemente. Y eso aparece recientemente como una conciencia tanto para los artistas como para historiadores del arte también, para investigadores, para estudiantes, porque no se le daba un valor a esos documentos que de alguna manera podrían recuperar o rescatar lo que había pasado en el pasado. Y eso tiene que ver también con nuestro propio contexto político y social, en donde también hay, yo podría decir, como una especie de fobia a la historia en general, por recuperar qué es lo que ha pasado anteriormente o en el pasado. Y un centro de documentación lo que hace es justamente recuperar piezas del pasado y lo que hace también es discutir esas piezas. Entonces también trabaja con conocimiento y pensamiento, fundamentalmente. Y eso yo creo que ha generado y despertado un interés mayor por valorar, respetar y también reconocer cuáles son las identidades o cuáles son las expresiones artísticas que han ocurrido en el arte contemporáneo chileno. Y eso ha sido como una tarea que nosotros la hemos realizado insistentemente a través no solamente del trabajo con los propios artistas, contactándolos o manteniendo una relación bien directa con los artistas para que donen o nosotros podamos adquirir también materiales de ellos, sino que también que haya un sentido de que esto no va a quedar en una estantería o no va a quedar en una bodega, sino que más bien se va a activar constantemente. Y la activación tiene que ver con los distintos medios que uno tiene, desde una conversación hasta una plataforma virtual, como también puede ser la televisión. O sea, son los distintos medios los que hacen que finalmente se activen las cosas. Y eso implica también de que exista un intercambio de diálogo y de ideas entre gente, entre un cierto grupo de gente. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo en este centro de documentación. O sea, es construir una especie de comunidad que se interesa específicamente en las artes de manera general y específicamente sobre el arte chileno contemporáneo que nosotros lo dividimos desde los años 60 en adelante. Sin embargo, nuestro principal grueso de material que nosotros tenemos acá es de los años 70 y 80 en adelante. Entonces también trabajamos con ciertos vacíos o lagunas que siempre van apareciendo respecto a la historia. Y eso es fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de ese trabajo, ustedes realizan un concurso de ensayo. Sí. ¿No? Que me llamó la atención particularmente por lo que estamos haciendo. Uh-huh. Aunque incluso en la última publicación hay un ensayo sobre Demoliendo el Muro. ¿Cómo llegó ese ensayo ahí? Porque eso es a partir de los materiales que tienen acá. Claro. Bueno, entonces una de las maneras que nosotros hemos realizado para poder activar el archivo y las colecciones que tenemos en el centro de documentación ha sido a través de la convocatoria del concurso de ensayo. Y es una convocatoria que se inició hace 6 años atrás y que en su cuarta convocatoria, que estaba enfocada en los 70 y 80, recibimos varios ensayos postulados y en la selección se hizo un criterio que era fundamental: explorar distintos tipos de relatos laterales, paralelos, que nunca se han encontrado dentro del canon historiográfico local. Eso también es sumamente importante para nosotros, es decir, trabajar justamente lo que está fuera del centro de todo lo que, por lo menos en la comunidad artística, se reconoce, sino que más bien ir hacia otras líneas o otros parámetros para explorar. Y entre ellos se encontraba el ensayo de Jocelyn Muñoz sobre Demoliendo el Muro. Y para nosotros fue súper fundamental ese ensayo, principalmente porque hay una dificultad por trabajar interdisciplinariamente
los materiales dentro de artes visuales. Y Demoliendo el Muro lo que hace como programa es justamente vincular el arte, la cultura y la televisión. Y entonces también escribir sobre eso es otra dificultad mayor, porque si bien uno puede estar trabajando como un trabajo de campo, ¿cierto? Haciendo un programa de televisión, la escritura también te enfrenta a una situación de encontrar los materiales, encontrar las fotografías, los audiovisuales, los testimonios y verlo desde hoy. Entonces eso nos interesó mucho, sobre todo las conexiones de cómo la televisión se estaba difundiendo, perdón, de cómo el arte se estaba difundiendo en esos tiempos, en los años 80. Yo lo veo como una oportunidad y lo veo como algo que está comenzando incipientemente, en donde se están difundiendo las artes, no necesariamente las artes visuales, quizás más las artes escénicas, las artes del teatro. Y en el campo artístico yo creo que tiene mucho potencial y se está abriendo una oportunidad. Sin embargo, la carencia que yo veo dentro de las artes visuales es que no hay un lenguaje. O sea, no hay un lenguaje apto para la televisión, para poder transmitir estos temas áridos, a veces muy encriptados, muy herméticos, muy abstractos, que ocurren con el arte en general. Y entonces yo creo que el trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer las personas que están alrededor de las artes visuales es justamente trabajar un nuevo lenguaje de comunicación. Y yo creo que esas son las formas que van a poder generar realmente una mediación con el público. Y eso implica también esforzarse por ponerse en la situación del público y ponerse en la situación de personas que tienen mucho interés, sin embargo, que ese lenguaje sea accesible y sea algo directo para que pueda ser comprendido. Entonces yo creo que existen oportunidades, pero hay que hacer un trabajo fuertísimo en las artes visuales para que eso pueda ocurrir. Ya, o sea, por un lado está el ritmo. No basta con el registro, digamos. No. Hay que hacer una traducción. Exacto. O sea, hay un problema, yo creo que el problema que tienen en estos momentos las artes visuales es de contenido, porque los artistas están haciendo sus obras, tienen un trabajo excelente y es notable lo que hacen los artistas chilenos. Sin embargo, no hay estrategias de comunicación y de mediación de esos materiales. Entonces, por eso es sumamente importante los nuevos lenguajes en donde se apliquen maneras de transmitir eso. Claro, podrían ser curadurías audiovisuales en donde en general también lo que ocurre hoy en día es como un relato en primera persona acerca de las experiencias y las sensaciones que van ocurriendo en torno a ver el arte. Entonces, hay una diferencia hoy en día, me parece, que tiene que ver con que no el presentador es la autoridad para dar a conocer los contenidos, sino más bien qué es lo que le está pasando a él en el momento en que va a una exhibición, se encuentra con el público, qué es lo que pasa en esas situaciones. Entonces, si hay gente corriendo en el museo, si hay una obra donde no hay nadie viendo la obra, pero hay otra que llama mucho la atención, ¿qué es lo que sucede en esas experiencias y esas sensaciones? Yo creo que hoy en día eso es lo que está generando los contenidos dentro del mundo artístico.